La sabana nunca duerme. Un solo paso en falso puede significar la muerte. Cuando empieza la caza, cada segundo cuenta. Acompáñanos a explorar la dura y despiadada vida de los animales salvajes de África. El Parque Nacional Nyerere en el sur de Tanzania es el área protegida más grande de África con más de 30.000 kilómetros cuadrados. Sus extensas llanuras bosques de acacias y el serpenteante río Rufiji crean un refugio para la vida silvestre. Al amanecer, la luz del sol baña las planicies donde manadas de elefantes, búfalos y antílopes pastan. El parque alberga una de las poblaciones de leones más grandes del continente, con manadas que deambulan libremente. Kwesi, un joven león, descansa junto a su manada. Es fuerte, pero aún no es el líder. Su papel es proteger el futuro del grupo, aprendiendo del macho dominante. El ecosistema de Nyerere prospera gracias al equilibrio con depredadores como leones, leopardos e hienas. Que coexisten junto a sus presas. El río Rufiji sostiene hipopótamos, cocodrilos y peces, atrayendo animales desde kilómetros de distancia. Este parque, que antes formaba parte de la reserva de caza Selous, fue renombrado en 2019 en honor a Julius Nyerere, el primer presidente de Tanzania. Sus manantiales volcánicos calientes crean microhábitats únicos que atraen aves raras como el búho pescador de Pell. Más de 200 especies de plantas, incluidos los singulares bosques de miombo, sostienen la biodiversidad. Sigue siendo hogar de especies en peligro, como el rinoceronte negro y el perro salvaje africano.
Nyerere ofrece una ventana a un mundo antiguo preservado para las generaciones futuras. Al amanecer, la sabana africana despierta. La manada de leones inicia su día. El sol arroja un resplandor suave sobre las llanuras. Nia, una leona hábil, lidera la cacería. Se mueve en silencio junto a otras leonas apuntando a una manada de antílopes. Se dividen en dos grupos. Nia se acerca sigilosamente con la mirada fija en un joven antílope. El viento cambia y la manada comienza a correr. Nia corre a toda velocidad. Tras una breve persecución, atrapa a su presa, muerde su cuello y logra derribarla. La manada comerá hoy. Mientras Nia caza, los cachorros juegan cerca de una gran acacia. Uno de ellos pelea con sus hermanos imitando los movimientos de caza de Nia. Tropieza y cae, pero Nia regresa y lo acurruca con cariño. Cerca de allí, el león macho de la manada patrulla el territorio. Su espesa melena se agita al caminar. Ruge advirtiendo a los intrusos que se mantengan alejados de su dominio. Pero el peligro está cerca. Una manada rival liderada por Scarface, un león feroz, con el rostro marcado por cicatrices, entra en su territorio. El rugido de Scarface retumba en la sabana. La manada de Nia se mantiene alerta, lista para defenderse. El león macho escucha a Scarface y responde con un rugido señalando que el desafío ha comenzado. Deben cazar para mantenerse fuertes, pero la manada de Scarface amenaza su hogar. Nia se prepara para otra cacería sabiendo que la comida es vital. Un cachorro intenta seguirla para ayudar, aunque aún es muy joven. El león macho continúa patrullando, vigilando el próximo movimiento de Scarface.
La sabana está en silencio ahora, pero el peligro acecha. La supervivencia de la manada depende de su trabajo en equipo. Deben enfrentar esta amenaza juntos. El día apenas comienza y los animales salvajes de la manada saben que cada momento es una lucha por seguir con vida. La sabana africana arde bajo el sol de la media mañana. El aire es seco y la hierba cruje bajo las pisadas. Una manada de leones se reúne a la sombra de una acacia. Los cachorros lloran de hambre. Nia, la leona líder, está junto a Kwesi. La manada falló en su última cacería. El hambre los consume, sobre todo a los cachorros. En una amplia llanura, una manada de búfalos pasta. Tranquilamente. Nia lidera el grupo de caza con Kwesi. Uniéndose a su primera cacería real. Las leonas se mueven en silencio observando a la manada. Nia da la señal para que se dividan en 3 grupos y rodeen a los búfalos. El trabajo de Kwesi es cargar y dispersarlos, dándole a Nia y a las demás la oportunidad de atacar. Se agazapa con las orejas hacia atrás. Un gran búfalo macho levanta la cabeza, olfatea el aire y percibe el peligro. La cacería comienza. Los leones se acercan con cautela. El polvo se levanta cuando los búfalos empiezan a moverse. Kwesi carga contra un búfalo en el borde de la manada. Es rápido, pero inexperto. Se muestra demasiado pronto. La manada entra en pánico y corre. Kwesi salta, sus garras se clavan en el lomo del búfalo. Otro búfalo se da la vuelta.
y lo embiste con fuerza. Kwesi rueda por el suelo herido, pero logra ponerse de pie. Nia y las leonas intentan atacar por los costados, pero los búfalos en el borde de su territorio, el peligro acecha. Scarface, un macho con cicatrices, y su manada devoran la carne fresca de un búfalo. Dejan los restos cerca de la frontera de Kwesi. Scarface ruge, su voz retumba a lo lejos. La manada de Kwesi lo escucha. Su macho responde, pero su rugido suena débil por el hambre. Kwesi se mantiene sobre una colina, observando a la manada de Scarface a la distancia. El viento agita su joven melena. Detrás de él, su manada espera en silencio. Kwesi se prepara para el próximo desafío. La sabana brilla en tonos naranjas mientras el sol se oculta. Kwesi guía a su manada hacia un nuevo terreno de caza. Los débiles llantos de los cachorros se mezclan con el viento y la tensión pesa en el aire. Kwesi debe liderar a su manada para sobrevivir y demostrar que es su esperanza. Kwesi siguió a un viejo león para aprender a patrullar y a rugir. El león anciano se movía lentamente, pero con determinación. Kwesi lo observaba con atención, imitando sus rugidos. Su rugido resonó por toda la sabana. Más tarde, Kwesi se enfrentó a un león joven. La pelea ocurrió en una llanura levantando nubes de polvo. Kwesi era fuerte, sus músculos se marcaban bajo su pelaje dorado. Cargó contra el león y lo inmovilizó brevemente. Pero a Kwesi le faltaba estrategia. El joven león esquivó con facilidad y lo golpeó en el costado. Kwesi gruñó, pero falló en su siguiente embestida. Su fuerza era evidente, pero necesitaba mejores tácticas para sobrevivir. Tenía que crecer rápido para enfrentar a Scarface, un rival brutal.
Mientras tanto, Nia lideraba a la manada en una cacería. Tenía como objetivo a un impala solitario que pastaba cerca de un río. El animal no notó que la manada se acercaba sigilosamente. Nia dio la señal y las leonas se desplegaron. Se movieron en silencio fundiéndose con la hierba alta. Nia corrió primero su velocidad acortando la distancia. El antílope huyó, pero Nia fue más rápida. Lo derribó y sus mandíbulas se cerraron sobre su cuello. La manada se unió desgarrando la presa. Comieron con rapidez conscientes del peligro. La tensión permanecía mientras miraban alrededor percibiendo amenazas. A lo lejos apareció la manada de Scarface. Su grupo incluía machos marcados por batallas. Se movían con confianza escudriñando el horizonte. Scarface los guiaba a su cojera apenas lo frenaba. La presencia de su manada inquietó al grupo de Kwesi. Los animales salvajes cercanos huyeron percibiendo el conflicto que crecía. La manada de Kwesi terminó de comer y se retiró. Los machos de Scarface aún no se acercaban, pero su intención era clara. Se avecinaba un enfrentamiento. Kwesi volvió a su entrenamiento impulsado por la necesidad de enfrentarse a Scarface. Se movía con determinación, sus ojos atentos a cualquier peligro. Animales salvajes como las hienas lo observaban a la distancia, cautelosas ante su fuerza. Scarface no le daría una segunda oportunidad. Mientras Kwesi se preparaba, el ecosistema de Nyerere bullía con luchas por la supervivencia. Otros animales salvajes enfrentaban sus propias batallas. Las hienas peleaban por los restos.
Los buitres daban vueltas en el cielo, esperando sobras. Un leopardo acechaba en silencio, con la mirada fija en un joven antílope. La lucha de Kwesi era solo una parte de este mundo implacable. Tenía que perfeccionar sus habilidades para proteger a su manada y reclamar su lugar. Cerca del río Rufiji, una manada de hienas manchadas se reunió para cazar un topi. El clan liderado por una hembra actuaba como una unidad bien coordinada. Las hienas manchadas viven en grandes grupos y su fuerza radica en la caza en conjunto. La líder avistó al topi descansando. Dio la señal con un aullido bajo. Una mordida en la pierna de la presa lo hizo caer. La manada lo rodeó y corrió hacia él trabajando en equipo hasta derribarlo con éxito. Comieron rápido, conscientes de que otros depredadores podrían robarles la presa. Las hienas son cazadoras expertas que usan el trabajo en equipo para atrapar a sus presas. Cazan en manada, a menudo eligiendo animales débiles o jóvenes. El grupo reparte las tareas. Algunas hienas persiguen a la presa hasta agotarla, mientras otras bloquean las rutas de escape. Corren a gran velocidad y pueden seguir a su objetivo durante largas distancias. Usan sus poderosas mandíbulas para morder y sujetar a la presa. Suelen atacar en grupo para abrumarla. Su estrategia se basa en la resistencia más que en la velocidad, desgastando a la presa con el tiempo.
También carroñean comiendo los restos de otros depredadores, pero la caza es su principal forma de conseguir alimento. Se comunican con sonidos y señales corporales para coordinar los ataques. Este trabajo en equipo las convierte en cazadoras exitosas en la sabana africana. Su método es simple pero efectivo, asegurando que consigan suficiente comida para sobrevivir. Más allá en las llanuras, otra especie sobrevivía con sus propios métodos, esquivando el peligro de una manera distinta. Un grupo de jirafas se alimentaba de hojas de acacia en la sabana de Nyerere. Con alturas de hasta 5.5 metros, se movían despacio estirando sus largos cuellos hacia las ramas altas. Comían de forma constante, arrancando las hojas con sus lenguas. Su altura les permite detectar depredadores con anticipación. Desde su posición distinguían a lo lejos a animales salvajes como hienas y leones. Si el peligro se acercaba, podían huir corriendo o usar sus poderosas patas para defenderse con patadas. El grupo incluía adultos y algunas crías. Las crías se mantenían cerca de sus madres, aprendiendo a alimentarse de las hojas. Una jirafa vigilaba mientras las demás comían. Sus ojos recorrían el horizonte en busca de amenazas. A lo lejos, una manada de leones descansaba invisible para otros animales más pequeños, pero claramente visible para las jirafas. Su altura les daba una ventaja en estas tierras abiertas.
No necesitaban competir por el alimento en lo alto de los árboles, a diferencia de otros herbívoros. Las jirafas se desplazaban tranquilamente por las llanuras. Sus largas patas cubrían el terreno con facilidad, pero se mantenían atentas. Una manada de hienas rondaba cerca, con la mirada puesta en las crías. Las jirafas adultas formaron un círculo alrededor de los pequeños listas para defenderlos. En este ecosistema implacable, la supervivencia era difícil. Con la sequía acercándose, otros animales salvajes enfrentaban retos aún mayores buscando el agua y el alimento escasos, mientras que las jirafas confiaban en su altura para resistir. Los elefantes africanos viven en manadas. Estas manadas recorren la sabana derribando árboles para encontrar alimento. El grupo protege a las crías manteniéndolas a salvo de los depredadores. Los elefantes también transforman el paisaje con su fuerza, abriendo senderos y creando espacio para otros animales salvajes. Durante las sequías, la manada trabaja unida para encontrar agua. Cavan en cauces secos o se dirigen a arroyos fangosos para bañarse y beber. Cada elefante cumple un papel desde proteger a los pequeños hasta guiar al grupo hacia los recursos. Esta unión les permite sobrevivir en condiciones difíciles. A diferencia de otros animales salvajes solitarios, los elefantes dependen de su manada para protegerse y sobrevivir. El lazo dentro del grupo es fuerte con adultos que cuidan a las crías de los demás. Esta cooperación los convierte en uno de los animales más poderosos de Nyerere.
Su fuerza no radica solo en su tamaño, sino en su capacidad de trabajar en equipo. Mientras avanzan por la sabana, muestran cómo la unión permite a los animales prosperar en ambientes difíciles. Otras especies en Nyerere como los depredadores solitarios, enfrentan la supervivencia por sí mismos. Pero los elefantes demuestran que juntos son imparables. Su manada les asegura seguridad, alimento y agua, convirtiéndolos en una parte vital del ecosistema. A diferencia de los elefantes, otra especie en Nyerere elige vivir sola para sobrevivir. En Nyerere, el rinoceronte vive solo recorriendo el paisaje seco. Avanza lentamente sobre la tierra agrietada. Alimentándose de la escasa hierba. A diferencia de los elefantes, los rinocerontes no forman manadas. Dependen de sí mismos para sobrevivir. Usan su afilado cuerno para defenderse de las amenazas. Son agresivos. Y rara vez los depredadores se atreven a desafiarlos. Sin embargo, las sequías hacen difícil su vida. El agua escasea y la comida es limitada. El rinoceronte permanece alerta, observando a su alrededor en busca de peligro. Su piel gruesa lo protege, pero lucha por encontrar suficientes recursos en condiciones tan duras. Como criatura solitaria, enfrenta estos desafíos sin ayuda. Viaja solo recorriendo largas distancias para encontrar agua o mejores pastizales. En la estación seca puede cavar en los cauces de los ríos para alcanzar la humedad.
Este animal salvaje se adapta para sobrevivir, pero su naturaleza solitaria significa que no tiene un grupo en quien apoyarse. A diferencia de los animales que viven en manada, el rinoceronte enfrenta cada amenaza por sí mismo. Su cautela y su fuerza lo mantienen a salvo, pero las sequías ponen a prueba su resistencia. En Nyerere, el rinoceronte se alza como un símbolo de resiliencia entre los animales salvajes prosperando en soledad. Mientras otras especies dependen del grupo, la vida solitaria del rinoceronte marca su supervivencia. Al avanzar por la sabana, enfrenta el mundo listo para cualquier desafío. El leopardo es un animal salvaje solitario conocido como un cazador silencioso. Se mueve con sigilo por la sabana, apuntando a un antílope pequeño. Es el animal más rápido de Nyerere, alcanzando velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. Caza solo confiando en su velocidad y en el sigilo para atrapar a su presa. Tras detectar a un antílope, corre a toda velocidad y lo derriba rápidamente. Para proteger su alimento, arrastra la carcasa hasta lo alto de un árbol lejos de las hienas. Desde allí observa la sabana atento a las amenazas. Este animal salvaje no depende de un grupo, a diferencia de los que viven en manada como los elefantes. Su fuerza está en su velocidad y en su capacidad de cazar solo.
Las garras afiladas y las poderosas mandíbulas del leopardo lo convierten en un depredador letal. Se mueve entre la hierba alta, permaneciendo oculto hasta el último instante. Esta estrategia le permite atrapar a su presa antes de que pueda escapar. Su naturaleza solitaria le permite concentrarse sin distracciones. Después de alimentarse, descansa en el árbol seguro de otros animales salvajes. En Nyerere, la habilidad del leopardo para cazar y sobrevivir en soledad lo convierte en un depredador dominante. Se adapta a su entorno, encontrando alimento incluso en condiciones difíciles. Mientras otros animales enfrentan los desafíos en grupo, el leopardo prospera en silencio. Su velocidad, sigilo y fuerza garantizan su supervivencia como cazador solitario en la sabana. Kwesi y Nia avistan a la manada de Scarface acercándose a su territorio. Scarface apunta a los cachorros para debilitar a la manada de Kwesi. Kwesi reúne a los otros machos y a Nia para prepararse ante la amenaza. Las leonas esconden a los cachorros entre los arbustos para mantenerlos a salvo. Kwesi sabe que debe probarse como líder en la peligrosa región de Nyerere. Si falla su manada, podría perderlo todo. La tensión aumenta a medida que la manada de Scarface se aproxima. Kwesi y su grupo se preparan para un momento decisivo. El desenlace decidirá el destino de la manada de Kwesi. Cada paso de Scarface acerca más el conflicto. Kwesi está listo para defender a su familia y su territorio.
Los próximos instantes pondrán a prueba su fuerza y su liderazgo. El amanecer cerca del río Rufiji encuentra a la manada de Kwesi tendiendo una emboscada al grupo de Scarface. Kwesi carga directamente contra Scarface para un duelo 1-1. La lucha entre los dos leones es intensa. Mientras tanto, Nia y las leonas se enfrentan a los aliados de Scarface para proteger a los cachorros escondidos cerca. Las leonas se mueven con rapidez, bloqueando cualquier intento de alcanzar a los pequeños. Kwesi asesta un golpe poderoso que hiere a Scarface. Él se retira con su manada siguiéndolo. Kwesi se yergue y suelta un rugido profundo para reclamar la victoria. Su manada se reúne a su alrededor, a salvo por ahora. Los cachorros salen de su escondite ilesos. Nia y las leonas revisan el área para asegurarse de que no queden amenazas. La fuerza y la estrategia de Kwesi ganaron el día, pero la naturaleza salvaje de Nyerere sigue siendo impredecible. La manada disfruta un momento de paz tras la batalla. Kwesi camina con confianza, con su papel de líder asegurado. El grupo descansa cerca del río, aunque permanece alerta ante futuros desafíos. La victoria refuerza su lazo y los cachorros juegan bajo la mirada atenta de los adultos. La manada de Scarface ha desaparecido por ahora, pero Kwesi sabe que podrían regresar. La naturaleza siempre trae nuevas pruebas. La manada de Kwesi debe mantenerse fuerte para sobrevivir. La conservación importa en lugares como Nyerere. Proteger estas tierras asegura un futuro para elefantes, rinocerontes y leones. Los esfuerzos humanos pueden preservar este ecosistema por generaciones.
La lucha por sobrevivir no es solo de los animales, es una responsabilidad compartida. Pequeñas acciones como apoyar programas de vida silvestre hacen la diferencia. La historia de Kwesi continúa un recordatorio de lo que se necesita para sobrevivir. La fuerza, la unión y el valor impulsan a la manada hacia adelante. Su mundo es duro pero hermoso, frágil y a la vez resistente. Suscríbete a nuestro canal para seguir su camino y descubrir más historias de la vida salvaje.